quiero, queda limpio. Es la respuesta de Jesús ante la súplica de rodillas del leproso, que le pide: si quieres, puedes limpiarme. Para poder comprender esta petición, es bueno ponernos en el contexto de la lepra en los tiempos de Jesús. Quien tenía lepra estaba excluido de todo, del contacto con Dios, porque no podía acercarse a una sinagoga los sábados, porque no podía jamás ir al templo, porque no podía estar en contacto con sacerdotes que pudieran tocarlo, que pudieran pedir por él, porque era considerado un impuro. Y se tenía que gritar: impuro, impuro, si se sentía la presencia de un leproso en medio del pueblo. Alejado de la vida social, no podía tener amigos, no podía estar al lado de su familia, no podía ser tocado, amado, abrazado por nadie. Un poco nos recuerda la circunstancia que algunos viven cuando viven el extremo del cuidado de esta enfermedad que nos agobia, el COVID. Estaba alejado también de la conciencia de entrega y de relación con Dios en forma personal. ¿Por qué? Porque el lenguaje que había en la época es de que era un pecador y ese pecado se había manifestado en su enfermedad. Entonces imagínense, en todos los contextos: personal, familiar, social, espiritual, un leproso era una persona sin vida y todavía enfermo, físicamente enfermo. Hoy el Señor nos pide vivir su palabra para tener la actitud de este leproso, que en medio de ese conocimiento de lo que tiene es capaz de buscar a Jesús, es capaz de vencer todos los miedos. El miedo a que lo rechacen, el miedo a que le griten, el miedo a que puedan atajarle, que puedan impedirle este contacto con Jesús. Va y se encuentra con él, de rodillas le pide ser limpio. El Señor quiere hoy mostrarnos que todos somos leprosos de una u otra manera. Y no precisamente porque tengamos esta enfermedad en la piel, no porque tengamos esta enfermedad. Podemos pasar muchos de nosotros por enfermedades físicas. Y es bueno reconocer que el Señor es el único y verdadero médico de médicos sanador. Pero a veces pensamos y recurrimos al Señor como si nuestra verdadera enfermedad fuera esta que se manifiesta en síntomas corporales. El Señor quiere mostrarnos una vez más que toda enfermedad no es que es causada por nuestro pecado, pero sí tiene un trasfondo de soledad, de tristeza, de estar excluidos, de que nosotros mismos nos autoexcluimos de la presencia de Dios. Y así también se manifieste en esa preciosa sanidad, ¿no es cierto?, del paralítico, cuando dice: tus pecados te son perdonados. Porque el Señor reconoce que aquello que está estrangulando nuestra vida no son precisamente nuestros problemas financieros, no son nuestros problemas de salud física, sino la mayor cantidad de las veces son los problemas espirituales, los problemas del alma, los problemas emocionales. ¿Por qué? Porque hemos dejado que enfermedades mucho más fuertes, sí, escuchen lo que puedo compartir con ustedes, mucho más graves que la lepra, estén en nuestra vida. ¿Y saben cuál es una de esas enfermedades? La más grave de todas: el miedo. Porque donde hay temor no hay amor, donde hay amor no hay temor. Esto nos dice el texto de la palabra, y estamos llenos de miedo, vivimos en el miedo. Muchas veces los medios de comunicación social aportan a ese vivir constantemente en ansiedad y en miedo. No digo que no tenemos que tener prudencia ante las cosas que nos pasan, ante esta pandemia que vivimos, pero la línea divisoria entre la prudencia y el miedo es tan fina que la mayor parte de nosotros vivimos en ansiedad, en desconfianza. ¿Y quién vive en el miedo? ¿Quién vive en el pecado? Esto es muy claro, porque solo el pecado puede mostrar el miedo. Por eso debemos recurrir inmediatamente al Señor, y tenemos una gran oportunidad. Dentro de poco, unos cuantos días, está el inicio de la Cuaresma. La Iglesia pone delante de nosotros el sacramento más hermoso que el Señor nos ha entregado para lidiar con el miedo al pecado, que es precisamente la confesión. No solamente cada día debemos irnos a la cama durmiendo, reconociendo ante el Señor nuestro pecado, sino tenemos que recurrir al sacramento, porque el Señor, a través del sacramento de la penitencia, a través de la confesión, nos repite con amor: quiero, queda limpio.
Que el Señor nos dé la gracia de tener la humildad de arrodillarnos, de reconocer que necesitamos limpieza de egoísmos, mentiras, engaños, banalidades, desconfianzas, peleas, tristeza, decepción, pero sobre todo del miedo. Y entonces la fuerza de Dios vendrá sobre nosotros y estaremos limpios. Amén. Tu palabra es eterna.